le quitó la vida a una familia entera. Gritan suplicando por su vida. Fue brutalmente asesinada. Pero no tenemos un nombre. Y todo queda en silencio. Este es uno de los casos más misteriosos de Japón. Una familia completa aparece brutalmente asesinada en su casa en Tokio. Pero escucha esto, el asesino no solo se quedó ahí, se puso a comer helado, usó la computadora familiar, revisó el refri y luego simplemente desapareció. Dejó todo, su ADN, sus huellas, hasta la mierda en el baño. Y lo más curioso es que 25 años después, Japón aún no tiene idea de quién fue esta persona. Muy buenas noches, queridos antisuscriptores, mi nombre es Sergio Bocanegra, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Del otro lado del micrófono me acompaña mi querido amigo, el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, amigo? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, es un gusto, un programa más, un domingo más de terror. Y aunque es diciembre, para cuando salga este episodio será diciembre, la Spooky Season continúa para nosotros. Y Sergio, este episodio creo que es de esos en los que tenemos primero una pequeña introducción de tranquilidad antes de entrar a un misterio muy cruento, muy fuerte y muy severo. Lo que nos estás contando aquí es un caso de una desaparición completa de una familia japonesa. Y que la persona responsable además dejó prácticamente un paquete completo biológico rastreable, hasta heces, comentaste, literalmente, sí. Y aún permanece como un misterio de Japón. Diría incluso que uno de los 3 misterios más impresionantes y más relevantes de los últimos años, sin duda. Creo que entraría en el top 3 junto con el de Junko Furuta, uno de los casos también más interesantes y que prácticamente se convirtió en una leyenda urbana. Si les interesa ese episodio, no dejen de comentarlo en la sección, por supuesto, de comentarios. Y pues bueno, también recordarles que si quieren ver este episodio sin cortes comerciales ni interrupciones, les recomendamos que adquieran su membresía por tan solo $2.50. Para hacerlo y adquirir además más de 100 materiales como el episodio de Apocalipsis, el episodio de Anastasia, la verdadera historia de la princesa Anastasia Romanov y muchos otros contenidos exclusivos para miembros, solo debes pulsar el botón que dice unirme y adquirir tu membresía. Y listo, ya estás con nosotros del otro lado. Además, claro, se vienen las lecturas. Que estos libros de, por ejemplo, miren, Brujería Psíquica está buenísimo. También se viene lectura de ese libro, el libro de Jacobo Greenberg y mucho, mucho más solo para miembros. Amigo mío, ¿algo más que comentar, que decir, que agregar antes de abrir el episodio? Pues solamente que agarren su taza, tomen nota, porque este episodio es un misterio que sigue sin resolverse. Entonces esperemos pues dar con el paradero de quién fue la persona, o por lo menos tratar de buscar un poquito más de pistas. Oye, qué optimista, me gusta eso. Ok, perfecto. Entonces abrimos juntos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Para comenzar con esta historia, me gustaría empezar mencionando a cada miembro de esta familia que fue brutalmente asesinada. ¿Me puedes ayudar leyendo un poquito acerca de sus características, Mike? Claro, a ver. Dice así: Mikio Miyazawa, 44 años, padre de familia. Trabajaba en Interbrand Japan, una empresa dedicada a branding y diseño corporativo. Educado, reservado y amable. Le gustaba la informática. Tenía una relación muy cercana con sus hijos. Mikio era un protector con su familia. Tras una discusión con un joven de barrio meses antes, por lo ocurrido en Skate Park,
a un skatepark cercano, o sea, un lugar donde patinaban los jóvenes usualmente. Se volvió más vigilante ya que el chico lo amenazó de muerte. Aquí un pequeño paréntesis solamente para mencionar más acerca de este personaje. El padre era una persona sumamente protectora. Era alguien que se mencionaba que no tenía conflicto con nadie más, que en su trabajo era muy reservado, pero siempre daba un paso adelante, como que siempre era propositivo. Le gustaba que se le admirase no por quién era, sino por el trabajo que daba en su propia empresa de branding. Cerca de esta zona había un parque que se estaba extendiendo o lo estaban expandiendo por parte del gobierno, incluyendo este skate park. ¿Qué ocurre? Que cuando se extiende, las familias que estaban ahí aledañas, que eran aproximadamente 200 familias, empezaron a vender su propiedad porque no soportaban el ruido, porque había personas haciendo cosas indebidas, por no entrar en detalles, a lo cual les molestaba. Entonces muchas familias se fueron y no era la excepción en el caso de la familia Miyazawa. ¿Qué pasa? Que quedaron 20 familias aproximadamente de las 200 y a este hombre, a Mikio, le empezó a preocupar una vez que se topa con un chico haciendo skating, que es este deporte como en patineta, y con el cual tiene una discusión. Recordemos, Mikio era una persona sumamente calmada, pero cuando este hombre empezó a ponerse al tú por tú, pues no le quedó de otra más que responder. ¿Y cuál fue la reacción del chico? Amenazarlo de muerte, y no solo a él, sino a su familia. Ese es un punto clave que quiero que tengan en estos momentos y que vayan anotando también para que, pues en algún momento dentro de las hipótesis, empecemos a mencionar más al respecto. De acuerdo. Ahora tenemos a Yasuko Miyazawa, de 41 años, quien era la madre. Maestra de inglés domiciliaria, daba clases en casa. Tenía una personalidad cálida y un hogar muy ordenado. Su madre, es decir, la abuela materna, tenía una casa aledaña conectada a la de los Miyazawa mediante un pequeño pasillo. Después tenemos a Nina Miyazawa, de 8 años de edad, siendo la hija. Ella amaba dibujar y participaba en un pequeño club de actividades escolares. Nina, dato del caso criminal, es que fue encontrada abrazando juguetes de peluche, lo que indica que probablemente intentó esconderse del asesino. Después tenemos a Rei Miyazawa, de 6 años. Hijo menor, niño tímido, diagnosticado con una condición que le hacía hablar poco. Se especulaba mutismo selectivo. ¿Qué es esto, Mike? ¿El mutismo selectivo? Sí. El mutismo selectivo es prácticamente que el niño sí podía hablar, pero solamente en contextos libres de presión. Por ejemplo, podía hablar quizá en casa, pero a lo mejor no en la escuela. Esto puede pasar por diferentes razones, pero más o menos el 85% de los niños que tienen mutismo selectivo son menores de 5 años y además presentan otros datos que nos refieren pánico al mundo exterior, lo que sería, por ejemplo, la agorafobia. Entonces, normalmente, pasados los 5 años, pueden vencer esto un poco de forma orgánica, pero a veces sí que requieren manejo interdisciplinario. Entonces, digamos que este mutismo, ellos lo, por así decirlo, deciden no hablar como con las personas o con el mundo exterior. Exactamente, lo que significa que no tenía un daño orgánico o biológicamente, por ejemplo, en el cerebro o en alguna parte de las conducciones del oído, por ejemplo. No, sí tenía toda la habilidad como tal, neurológica, pero es más bien psicológico. A ver, te voy a decir algo aquí y quiero ver si se puede relacionar a este caso. Porque resulta que dentro de la investigación que hice, Rei era justo este niño que decía en qué momento podía hablar y en cuál no. Pero aparte, en el contexto familiar en el que estaba, su papá nuevamente era una persona sumamente protectora. Pero al grado de que no lo dejaba ni siquiera respirar por sí mismo, ¿sabes? Como que siempre lo tenía aquí presionado, tanto por la escuela, que sabemos que en este tipo de países que son muy perfeccionistas y de primer mundo, constantemente buscan la perfección. Sí. Y entonces a su hijo lo tenía muy presionado, incluso en la escuela, a su hija también. Entonces, no sé si esto también tenga que ver con este tipo de diagnóstico, con el mutismo selectivo, de sentir la presión por parte de casa, de familia, no sé, problemas incluso que existan dentro del mismo hogar. Totalmente, de hecho, casi el 100% de los niños
que presentan mutismo selectivo también presentan ansiedad. Y esta ansiedad, obviamente, en un niño usualmente no tiene que ver con temas biológicos. Recordemos que tanto la ansiedad como la depresión tienen componentes multitudinarios o policomponentes. Componente social, componente biológico y componente psicológico. Es decir, en su entorno social, si en la escuela le gritan, lo controlan mucho en casa, bueno, es el componente social. El biológico, a lo mejor cómo están reaccionando sus receptores de la serotonina a nivel cerebral, por ejemplo, ¿no? Y el psicológico es justamente todo lo que tenga que ver con la psicología de la persona y de su entorno, pero sacándolo un poquito del contexto social, porque ese sería un componente aparte. Entonces, por ahí contestando tu pregunta, claro que se relaciona, y yo diría incluso que se relaciona directamente con el contexto social y quizá con el psicológico, pero el mutismo selectivo no es que el niño diga, no voy a hablar aquí, más bien él piensa que no puede, pero porque hay factores externos que lo están alterando, en este caso una presión social, por ejemplo, un estrés, que los niños también se estresan, y pues seguramente era el caso. Y bueno, adicional a esto, Rey parece que tenía problemas para dormir solo, también lo podemos ver en niños con ansiedad, y dormía en un pequeño cuarto cerca de las escaleras. Finalmente tenemos a la abuela, Haruko Miyazawa. No vivía exactamente dentro de la misma casa, sino en la vivienda que estaba pegada, como decíamos, conectada por un pasillo. Ella fue quien descubrió el crimen al no recibir respuesta a la mañana siguiente. Y fíjate, encontré en uno de los blogs archivados que uno de los vecinos de esta familia menciona que, para empezar, dentro de la zona era de las pocas casas que tenían gente viviendo. O sea, gente que estaba viva, las demás estaban completamente desalojadas. Y también mencionaba que la familia Miyazawa eran muy solitarios, que casi no convivían con nadie. ¿Y qué pasó la noche que ocurrieron los hechos? Mira, eso lo tengo aquí de forma detallada. No sé si me puedas ayudar leyéndolo, por favor. A ver. Dice así: Noche de los hechos. Noche del 30 al 31 de diciembre del año 2000. Lugar: Setagayaku, Tokio, Japón. Barrio llamado Kamisensawa. Hora aproximada del ataque: entre las 11:30 p.m. y la 1 de la madrugada del 31 de diciembre. A las 6 p.m. la familia llega a casa, posiblemente después de un paseo familiar. A las 7 p.m. Mikio responde un correo de trabajo y atiende llamadas del mismo. 9 p.m. Nina y Rei juegan juntos mientras se acerca la hora de dormir, y también Mikio y Yasuko se visten para ir a la cama. 10:45 p.m. Todas las luces se apagan para ir a dormir. 11:30 p.m. Alguien empuja la ventana del baño y se mete a la casa. Ahí comienza todo. Primero, el ataque rápido al niño menor. Enseguida el padre, Mikio, sube y comienza una pelea brutal hasta que acaba con la vida de Mikio, y todo queda en silencio. Poco después, el asesino se dirige a la planta baja y ataca a Yasuko y a Nina, mientras éstas gritan suplicando por su vida. Y quiero que, si puedes bajar un poquito el documento, analicemos esta fotografía. Yo sé que está muy fuerte, pero es una de las fotografías oficiales que se perdieron dentro de toda la investigación, porque, a ver, hay que entender que este caso también el gobierno de Japón lo ha mantenido en secreto, por lo menos no le ha dado la importancia que debiese tener. Hay fotografías que circulan que meramente son falsas o solamente por generar amarillismo. Esta es una de las pocas que tenemos oficiales. Y no sé si tú puedas decirnos algo, incluso tema médico, algo que nos puedas complementar con esta fotografía, Mike. Mira, en realidad, pues obviamente aquí lo que estamos viendo, para quienes solamente nos puedan escuchar en plataformas de audio meramente, voy a intentar describir de la forma menos agresiva posible, pero es una fotografía de Mikio, supongo, en la plancha. Y vemos que le han retirado la camisa para poder apreciar cada una de las heridas que tiene presentes en el tórax y en los brazos, así como en el rostro y en el cuello. Y podemos ver un cierto patrón de ataque. Podemos ver que las heridas
heridas se presentan de izquierda a derecha. Al menos esa es la apariencia desde la perspectiva que se tiene en esta fotografía, porque es una fotografía, hay que decirlo, que está de lado. Entonces no se alcanza a apreciar en su totalidad, pero sí podemos ver algunos datos interesantes como esto que les comento, que la mayoría de heridas parece que van de izquierda a derecha, lo cual sugiere que la persona responsable es diestra. Esto simple y sencillamente se explica que la persona, si tú intentas hacer una herida de esta manera, de izquierda a derecha, la haces con la mano derecha precisamente. Si fuera al revés, la haces hacia la izquierda. Entonces este patrón de ataque hace que también se vaya recorriendo la mano por la fuerza ejercida contra el tórax, y presuntamente esto nos habla de cuál era la mano dominante de la persona, que en realidad, pues vamos, la mayoría de personas son diestras, entonces tampoco es una gran pista, pero sí hay ese patrón presente. De igual manera, algo interesante que podemos apreciar es la coloración en el rostro de Mikio, que pareciera aquí que es mucho más congestionada, es decir, la piel podemos ver que tiene una coloración mucho más purpúrea que, por ejemplo, el cuello o incluso el tórax, y esto nos habla de que tal vez hubo un patrón de ataque en el cuello directamente que congestionó toda la vascularidad del rostro. Sin embargo, no, por la fotografía, insisto, no alcanzamos a ver marcas, por ejemplo, en el cuello. Eso es médicamente lo que te puedo platicar, pero más allá, pues no, por el tipo de foto y por la posición de la persona. Hay algo que distingue al asesino de Setagaya de cualquier otro asesino moderno, que este no tenía miedo, y con la frialdad que hizo las cosas. Porque para empezar, número 1, le quitó la vida a una familia entera. Sí. Y en vez de huir, decidió quedarse. Estuvo horas dentro de la casa, estuvo como si nada hubiese pasado. Comió, usó la computadora, revisó cajones, incluso sus heridas que también se le proporcionó, porque claro que Mikio, el papá, se defendió. Él, con las gasas que encontró en la casa, se empezó a limpiar y todo lo dejó ahí. Se cambió de ropa, o sea, absolutamente es como si él hubiese habitado también esta casa. Y díganme qué tipo de persona hace esto. Que también está muy extraño cómo es posible que hubo tanto movimiento, tantos gritos, y la abuela, a distancia de un pasillo, no escuchó nada, no se dio cuenta. Por supuesto que aquí podemos hablar de teorías como que, claro, era una señora mayor, quizá tenía hipoacusia, quizá tenía pérdida del oído parcial, qué sé yo, pero sí me parece muy extraño que además en Japón las casas no es que tengan grandes jardines, como a lo mejor en Estados Unidos. Es verdad que era una casa en un barrio fantasma, no había vecinos que pudieran intervenir, escuchar, darse cuenta de algo de lo que estaba pasando, pero la abuela estaba ahí. Como por qué esperó al otro día. Yo incluso puedo entender que escuchó y se escondió, por miedo tal vez, porque seamos honestos, no tenía mucha posibilidad de sobrevivir, y quizás si el propio asesino se hubiera dado cuenta que cruzando un pasillo estaba ella, también la hubiera acabado. Sin embargo, sí creo que es digno de prestar atención, ligera sospecha de la abuela de que algo más sabía. Claro, porque justo ahorita mencionaste algo muy importante también. Las casas en Japón no están hechas con estas estructuras gruesas como en otros países, con un concreto en el cual, no sé, el ruido que se genere por dentro se escuche o no se escuche. Es casi, ¿cómo te digo? Imposible que no escuchara a alguien. Exactamente. Te digo, por lo menos la abuela. Porque vecinos, bueno, se justifica por las condiciones. Quizás sí, literalmente. Era la única casa en la cuadra, probablemente. Claro. Eso sí puede pasar. Tenemos el antecedente de... Pero mi pregunta es, ¿la abuela no se dio cuenta? Exactamente, justo es algo que se menciona en estos foros, que la abuela podría quedarse como la dueña de este hogar. Entonces... Oye, o tal vez ya era la dueña y la desplazaron. Oye, puede ser también buena idea. Habría que ver, digo, son documentos ya muy específicos que tendríamos que revisar, pero quizá la dueña original era la abuela y quería recuperar su casa. Eso pasa muchas veces con los adultos mayores. Los hijos desplazan a los ancianos, a los adultos mayores, para obtener sus propiedades en vida. Y por eso quizá la tenían recluida. Y tal vez
Porque ponte a pensar un poco también, la arquitectura de las casas en Japón no es como que tú puedas reconstruir un pasillo a un cuarto secreto como tú quieras. Ahí son muy estrictos con la construcción. Tal vez no era más que un sótano y la tenían encerrada o semi-encerrada, desplazada más bien. Puede ser. Digo, está interesante que también aquí vayamos considerando esto como bien lo mencionas, una posible sospechosa, irlo anotando, porque aparte dentro de estos foros también existe un sinfín de cosas que se documentan o que se suben, pero que no están del todo confirmadas. De teorías. Exacto, y hay una que a mí me llamó la atención, y es que este asesino, una vez que le quita la vida a esta familia completa, toma tanto su flujo sanguíneo de ellos como el de él mismo y empieza a hacer ciertos dibujos en la pared. Ok. Y todo esto, hay fotografías incluso de ¿Las tienes? esto. Sí, lo tengo aquí. Y fíjate, quiero que lo analices mientras te cuento, porque a mí me recordó muchísimo al sello de Astaroth. Este sello, el cual se menciona que sirve para 3 cosas. Entre ellas, básicamente es un portal en el cual le das la bienvenida a algo o a alguien que ya no está en este plano. Número 2, que obliga a que las personas que perdieron la vida estén ahí por siempre. Y número 3, solamente es como un túnel de bienvenida, como para agradecerle a este ser, a Astaroth en este caso, por todo lo que le ofrece, ¿no? Entonces aquí se cree dentro de estas teorías de que este chico formaba parte de alguna secta que lo obligó a hacer este tipo de ritual. Sinceramente creo que las personas del foro están un poco equivocadas. Me parece, es que Astaroth, recordemos que Astaroth es un archidemonio. Es decir, es un demonio que tiene un rango de duque a nivel infernal. Y tiene la particularidad, tú dijiste algo muy interesante, que quedaran atrapados ahí. Astaroth como demonio tiene una característica muy, muy básica, que es que se dice o se piensa, según la demonología y los libros que tenemos de demonología, que este ser habita en las 3 esferas, pasado, presente y futuro, simultáneamente. De hecho, por eso se dice o se cree que es el único demonio del que no se puede uno esconder, del que no puedes escapar. O sea, puedes incluso escaparte de Lucifer, pero no de Astaroth, porque él vive en las 3 esferas al mismo tiempo. Por eso tampoco se le puede ocultar nada. Y se le maneja con 3 círculos. Entiendo un poco quizá de dónde la gente crea que se refiere a Astaroth, quizá porque hay en efecto 3 círculos, que cada uno representaría una esfera temporal, pasado, presente y futuro, y la cruz. Sin embargo, no sé si me puedas pasar arriba del libro de autoprotección psíquica, este libro de signos antiguos. Este símbolo me parece que es un poco más nuevo. Aquí pongo el celular, Okay. Me parece que es un poco más nuevo el que nos estás mostrando, pero mira, hay signos circulares, que usualmente el círculo, lo que nos muestran los investigadores de este tipo de escrituras, nos hablan de que el círculo habla de la unidad, de que algo está muy equilibrado. Y también ahí te maneja una cruz, ¿sí? Una cruz que no necesariamente nos da el mensaje de algo cristiano o religioso, sino más bien creo que de objetivo. Pero, por ejemplo, está que mira, es el círculo de los espíritus. Este círculo, que se los explico un poco a grandes rasgos, es un círculo con una cruz en medio y dice así el libro de símbolos. En todos los ritos de la Wicca se trata de un círculo como se traza un círculo como perdón. Cada cuarto simboliza uno de los 4 elementos, ¿sí? Sin embargo, como te das cuenta, el círculo se manifiesta en diferentes formas. Incluso me parece que hay uno que se le parece un poco más al que nos mostraste. Mira, por ejemplo, es el amuleto del caballero. Los caballeros medievales solían llevar amuletos en la batalla. Este ejemplo procede del cinto de un caballero polaco y es símbolo de salud, riqueza y poder. En realidad, como les digo, circulares sí que hay variados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el heptagrama, etcétera. Pero creo que más bien eso tiene que ver con una secta nueva, quizá una secta a la que él pertenecía, pero no creo que necesariamente satánica o de Astaroth. El símbolo de Astaroth es cierto que es un poco ecléctico, pero usualmente se maneja con el pentagrama.
No sé si se acuerdan que el pentagrama ya hemos platicado un poco. Igual les podemos hacer un programa especial de símbolos antiguos si les interesa este tema. Pero el pentagrama es un símbolo muy interesante porque sí se relaciona con Astaroth. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas de dónde es el origen? Habíamos dicho de los sumerios, ¿te acuerdas? Sí. Cómo los sumerios tenían sus tablillas y dibujaban un pentagrama y en la parte de arriba ponían la palabra Ub. El pentagrama simboliza el poder imperial y cómo se expande el poder hacia cada uno de los picos, ¿sí? Es como se usaba hace más de 5000 años de antigüedad. Wow. Entonces, por eso con Astaroth retoman esta simbología, porque recordemos, es un archidemonio. Entonces, por eso se le atribuye el pentagrama dentro de su sigilo, que el sigilo es como se escribe el nombre mágico de algunos seres. Entonces, considero que podría ser una nueva secta, como un neo, una corriente nueva, pero no creo que se base en algo que ya estuviera establecido a nivel cultura antigua. Quizá una secta totalmente novedosa, por así decirlo. Ahora, y vuelvo a repetir, esto es algo que no está confirmado, esto es una teoría que se habla en foros de internet, entonces no quiero decir que lo descartemos, pero sí que lo pasemos quizá como hasta en lo último de la lista. Con lo que sí di es con los datos extraoficiales policíacos de lo que arrojó el ADN, porque a ver, quiero mencionar esto, se hicieron 2 pruebas, una en el año 2000, que fue cuando ocurrieron los hechos, y en 2020 fue que retoman este caso y vuelven a hacer otra prueba que arrojó nuevos resultados. El primero básicamente decía que el ADN estaba a un 98.2% completo, que daba a que era una persona de origen mixto, que su madre era japonesa, el padre era de origen asiático con mezcla coreano-chino, que tenía alrededor de 15 a 20 años y que la ropa era comprada en una ciudad que no se especifica, pero sí se menciona que es extranjera. Perdón, 15 a 20 años el responsable. Eso es lo que decía el primer reporte. Ok. Entonces se menciona eso, que los calcetines eran marca Slasinger, que es de Reino Unido, el suéter era japonés, de una marca japonesa, y que había una cicatriz encontrada bajo su ropa interior, aparte de heridas de arma blanca que él mismo se causó en la pelea, donde las partículas microscópicas dieron como resultado que coincidían con una base en Estados Unidos. Yo estuve comparando todo esto y me arrojó una base de datos de Tokio en la cual pues no coincide ni siquiera con el 0.5% de la población. Entonces, para empezar, hablamos de una persona que ni siquiera vivía dentro de Japón, que era extranjera, o la mayor, digamos como el porcentaje da a eso, a que ni siquiera era parte de este país. El segundo reporte que se hizo en 2020 viene aquí también. Perdón, recuérdame cuántos años de diferencia del primer al segundo reporte. El primero fue en el año 2000 y el otro en 2020. Fueron 20 años de diferencia. Ok. Imagínate. Este nuevo análisis genético de metilación fue en 2020 y aquí se menciona que tenía posible tendencia a dermatitis y piel sensible. Tenía rastros de fibras de un perfume muy específico de una zona de Japón, que posiblemente y se estima o se cree que este hombre cuando llegó a este país se lo compró solamente como para querer oler bien, ¿no? También tenía un alto nivel de escualeno, sí, que es asociado a la piel grasa. Tenía 30 años, en este nuevo análisis se menciona que tenía 30, no 15 o 20. Pero bueno, ya, claro, sí. Es lo que te mencionaba, o sea, al principio se decía que tenía 15 años el responsable y ahora se dice que fueron 30 años, o sea, 15 años de diferencia. Que tenía unos tenis Nike Air Force One modelo 1999, talla 27, que solo se vendieron en Corea del Sur y en Estados Unidos. Incluso dieron con la tienda de donde compró estos tenis, pero no pudieron darles más información. O sea, simplemente fue un cliente más. Dio también con la estatura de que era de unos 70 a unos 75 metros de altura. Su tipo de sangre era A. Tenía intestino irritable, arena ultrafina proveniente del suroeste de Estados Unidos, polen de plantas coreanas, restos de una especie de planta de río que no existe siquiera en Japón, y también se hizo un análisis del arma. Para empezar, era un cuchillo tipo sashimi que estaba en la casa. Un arma blanca que él mismo llevaba, que nuevamente arrojaron los datos de que era de un cuartel militar de Estados Unidos, que era una persona diestra, que tenía mucha fuerza muscular y una precisión motora. Entonces aquí está la hipótesis de que era alguien que ya tenía experiencia usando cuchillos, ya sea a través de, no sé, que fuera un chef, por ejemplo, se me viene a la mente.
Y por último, esto nos ayudó mi querida Fer con el perfil criminal, porque también arrojó los datos de que permaneció horas en la casa, que comió helado, usó la computadora, se curó sus heridas y se tumbó en el sofá, cosas que ya mencionamos dentro de este capítulo. Pero a esto se le conoce como un crimen de enfriamiento, que es cuando el asesino actúa como si poseyera el lugar, como si él fuese el dueño de esta casa. Esto se puede ver en psicópatas de control, individuos altamente disociados, perfiles de narcisismo extremos y depredadores oportunistas que buscan justo apropiarse de casas pues ajenas. Esto es lo que tenemos básicamente del dato, o del caso mejor dicho, hasta esta fecha. Y solamente quiero mencionar que algo que sí me pareció muy imprudente por parte del gobierno es que 20 años después solo tienen a una persona trabajando en este caso. A una. Como solo para darle seguimiento. Nada más por ley, para que no digan, vamos a decirlo. Eso es algo que a mí se me hizo muy imprudente porque hablamos de 20 años de diferencia, 20 años que han pasado en el cual tenemos básicamente todos los datos de esta persona, pero no tenemos un nombre, un responsable. Y es aquí donde empezamos, ahora sí, con la parte de las hipótesis y de las teorías. Pues miren, yo algo que les quiero compartir es que toda esta información que nos comenta Sergio es muy interesante porque son como piezas que se arrojan de rompecabezas y a las personas interesadas en el caso es a quienes les toca intentar organizarlas y armarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una clara contradicción a mi punto de vista, o no contradicción, pero tal vez una imposibilidad, por lo menos. Me refiero a, nos comentaste que en el estudio genético reveló que esta persona tenía síndrome de intestino irritable. Sí. El síndrome de intestino irritable se manifiesta en una muy pequeña población asiática, más o menos un 4 a 6%. Muy bajo. Muy bajo, o sea, realmente esta persona ahora sí que corrió con mala suerte en ese sentido. Sin embargo, todo el resto de pruebas o gran parte de ellas nos están revelando que esta persona claramente es coreana, ¿no? Uh-huh. Ahora, es interesante también para mí el tema de la edad y el tema del comportamiento. La persona responsable entra a esta casa por una ventana, decide no forzar una puerta, entra directamente por una ventana, es decir, no pierde el tiempo y se va de forma directa por la ventana. Empieza atacando al más pequeño de la casa. Para mí eso también es muy llamativo. ¿Por qué? Porque si yo hubiese entrado y hubiera sido él, definitivamente mi blanco hubieran sido los adultos primero, no los niños. Es extraño ese comportamiento en el sentido de que un niño grita, los papás llegan y ya perdiste. Los niños los dejas al último. Eso por un lado. Por otro, el comportamiento que tuvo de, por ejemplo, dejar en el baño su suciedad y al mismo tiempo marcarnos en la pared un dibujo que simboliza para mí al menos el objetivo, la precisión. Creo que de eso va esa marca. Si tú ves el trazo, incluso se ve que la marca fue hecha con instrumentos. Es decir, en caso de que esa parte sea real o parte del caso, no es que lo haya hecho a mano, Se ve claramente que llevaba instrumentos para como un sello. Uh-huh. O sea, era un sello, ¿sí? Entonces también, y si te fijas, no tiene fallas. Entonces tal vez hasta lo mandó a hacer. Creo que también podría ser ahí una línea de investigación interesante. Entonces, creo que este comportamiento de suciedad y desorganización contrasta un poco con el de precisión y unidad. Pero en general creo que es una persona desorganizada, una persona coreana y claramente con síndrome de intestino irritable y con dermatitis, por lo que nos comentaste, ¿no? Entonces, creo yo que hay muchísimo que las autoridades sí podrían investigar, definitivamente este caso, empezando por que tal vez a mí me suena a que este sujeto lo hizo por casualidad. Tomando en cuenta que no era un barrio adinerado, uh-huh. No es como que la familia tuviera enemigos, no es como que tuviera, personas que les detestaran, les odiaran, más allá de este susodicho joven que le amenazó, y tal vez sí fue él, ¿no? No sabemos, quizá pensó, pues el barrio está totalmente solo, es un barrio fantasma, si entro y los acabo, uh-huh. Ni siquiera tiene vecinos, nadie se va a dar cuenta, puedo estar aquí relajándome totalmente, pero claramente era un desquiciado mental. Claro, y fíjate, otra cosa que quiero aquí mencionar para complementar más esto, es también otro testimonio que dio una persona
no quiero decir que vecina, Ujú. porque realmente se desconoce, solamente estuvo presente dentro de un centro de copiado, de copias en donde hay computadoras que pagas por tener internet, etcétera, etcétera. Sí. Y esta persona menciona que justo ve a un joven con las características que se mencionan en el registro del ADN, viendo cómo era el mapa de esa zona, o sea, checando el mapa a detalle. Y entonces se le empezó a preguntar como más características de si nos podía detallar cómo se veía esta persona, los rasgos físicos, la cara, ojos, boca, etcétera. Pero lo único que dijo es que no lo pudo ver porque traía una gorra y que siempre estuvo de espaldas. Dio solamente la complexión, que más o menos era 1.70 de estatura, que sí tenía rasgos asiáticos, pero hasta ahí. Que la estatura corresponde a 1.70, 1.75. Entonces, eso es algo que también estaría bueno como que se siguiese investigando. Número 1. Número 2, yo no descartaría la posibilidad de lo que mencionas de la abuela. Yo estoy seguro que la abuela tiene algo que ver. Te voy a decir algo más. Esta señora no mostró algo o alguna especie de dolor genuino o algún duelo ante la pérdida de la familia. Y tal vez sí le dolió, pero ya lo esperaba. Exacto. Estoy seguro que fue ella. Ay, no sé la verdad, pero lo que sí tengo claro es que si este hombre sigue vivo, que tiene unos 55, 60 años más o menos de edad, posiblemente tiene familia, posiblemente también tiene hijos, y cargar con ese nivel de conciencia de algo que hizo, quizá pagado, o por mero gusto quizá, no sé, a mí me parece muy interesante pensar cuántas personas no pueden existir que han hecho crímenes muy similares y cargan con eso en su conciencia, ¿sabes? Es que no siempre pasa a todos, ¿eh? No todos tienen esa conciencia de la maldad. Justamente es interesante cómo nos podemos ir, por ejemplo, a autores tan antiguos como Aristóteles, ¿no? Que él decía que no era suficiente con no hacer el mal, sino hay que hacer el bien para fortalecer tu ética, para fortalecer tu moral. Y sin embargo, bueno, él venía de un contexto, digámoslo así, pues muy fuerte, muy severo. Culturalmente este autor, por ejemplo, se los comparto como para tener referencia desde dónde estamos hablando de lo que es bueno, lo que es malo, desde hace miles de años. Hace miles de años que se plantean autores tan brillantes como él qué es ser un buen ser humano, pero hoy en día siguen ocurriendo estos fenómenos en los cuales la maldad es real, la maldad existe. Y eso ya lo hemos documentado en diferentes casos, ¿no? Pero bueno, como siempre ustedes tienen la última palabra. Vamos a estar leyendo sus teorías y comentarios. Para mí, la abuela es la absoluta responsable de este caso. Me atrevo a decir que trabajó en colaboración con este joven. Definitivamente, me parece más que razonable. Hay personas que hacen esto por $20, ¿eh? O sea, aunque uno se podría sorprender, créanme que lo han hecho. Entonces, para mí va por ahí la línea de pensamiento. Recuperó su casa, seguramente. Si hacemos un análisis y pudiéramos viajar hasta Japón, seguramente la señora ahí estará, en esa casa todavía. Pero bueno, insisto una vez más, sus teorías y comentarios son los más importantes. Amigo mío, ¿algo más que quieras agregar a este caso? Pues nada, los bonitos antisaludos antes de irnos. Arráncate pues. A ver, yo tengo de este lado a Mónica García Jiménez 9689, quien es miembro, que es Calabaza, perdón. Y dice, ¡qué emoción! Saludos, son fantásticos, con voces muy, muy hermosas. Y eso atrapa aún más. Muchas gracias, querida Mónica. Y tengo a Liam-M Hope, quien es miembro Escoba Voladora, y dice, a mí me encanta esta nueva sección. De hecho, los disfruto mucho. Sé que muchos extrañan el otro formato, pero siento que es cuestión de que sean pacientes y no nos desesperemos. Sigan así, me encantan. ¿Cómo se llama él? Nuestro querido Liam. Liam, muchísimas gracias. Qué bonito comentario. Y sí, pues ya volvimos. Ya volvimos. Nosotros recuerden que escuchamos todas sus peticiones. ¿Y quieres seguir? A ver, últimos dos. Órale. Aquí. A ver, yo tengo a MC Vaquerita, quien es miembro Escoba Voladora, y dice, qué historia tan impactante. Me encantó. Bueno, me encanta todo lo que hacen. Muchas gracias, MC. Y por último tengo a Taide Galindo 4829, quien es miembro Escoba Voladora, y menciona, excelente interpretación, una muy buena historia. No se vuelva a repetir. Yo espero que no, porque lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. Dice, siempre me acompaña mi mami, que se llama Carmen. Saludos, señora Carmen. Un besote hasta allá. Y dice, esperamos con ansias cada nuevo episodio y lo acompañamos con una buena taza de café. Esperamos nuestro antisaludo. Gracias por hacernos pasar siempre un buen rato.
Muchísimas gracias. Te toca. A ver, quiero invocar a Paola. ¿Quién toca? Sí. Ok. Paola Villegas, 2869, quien es miembro Caldero Mágico y dice: felicitaciones, excelente relato y qué voz tan hermosa tienes, Miguel. No me distraje en ningún momento. Muchos saludos y abrazos para ti. Sergio y Fer, desde el último lugar del mundo de Chile. ¡Ay, saludos! Saludos por allá. Gloria García, MF4LK, quien es miembro Calabaza, dice: oh my god, tanto había estado esperando un nuevo video de la sección. Me encantó. Qué ganas de ver la nueva dirección del canal. Saluditos a los tres, Sergio, Fer y Miguel. Muchísimas gracias. Invoco a Historias para Dos, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: buenas noches a todo el equipo del Antipodcast y a la comunidad. Muy feliz de tener nuevo video. Ya estoy más que listísima, creo. Ah, no. Bueno, no puedo decir eso, pero... que lo están viendo van a ver. De miedo. Pero me firmé como los quiero mucho. Pero firme como los quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Espero firme como los quiero mucho, ¿no? Ok, yo creo. Dice Kei Kota Kahashi 9646, quien es miembro Escoba Voladora, dice: me gustó mucho este formato, además de que la exquisita forma que narran los tres. Me gustan mucho más las imágenes que ilustran las historias. Lo más parecido a leer un buen libro. Muchas gracias. Oigan, ya les está gustando. Ya que no las ¿sí o no? No, sí, quizá ocasionalmente les hagamos, pero como adicional. Como un regalito. Ahí los cuentos, para quienes les guste, se los ponemos aparte. Órale, va. Puede ser. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que se aproximan nuevas lecturas de los libros misteriosos y de pues muchas cosas más. Así que síganos acompañando, adquieran su curso de entrenamiento cerebral basado en la atención que tenemos aquí en el Antipodcast, en la sección de cursos. ¿Cómo se llama? Unirme. Ajá. Unirme, le picas y te aparece ahí meditación. Y listo. Este curso está basado 100% en ciencia. Recuerden que yo soy instructor certificado por la Universidad de Madrid. Y me encanta decirlo. La verdad... ¡Qué prepotente! Sí, la verdad, te voy a ver. Joder, claro. Pero es que soy instructor, hijo. Está bien, está muy bien. Es que me costó muy cara. Tengo que estarlo presumiendo, la mera verdad. Tú así por todos lados con tu papelito. Sí, instructor. Muchísimas gracias, cuídense mucho y esto fue un programa más. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. ¿Listo? Hijo. Les deseamos dulces pesadillas.